Bueno, el tema del Maidán es complejo y extenso. Estoy intentando resumir lo máximo posible, pero por ser un tema bastante interesante, se me está yendo ya para un segundo vídeo y es bastante probable que haya un tercero. En este segundo vídeo nos centraremos en los pecados originales del Maidán, aquellas cosas que fueron la desgracia de Ucrania con el tiempo, arrastrando al país a la guerra y a todo el desastre en el que está sumido ahora mismo. Las revoluciones son procesos difíciles y es habitual que todo salga mal, como fue en el caso de Ucrania. También servirá de ejemplo para ver que muchas veces se toman decisiones con la mejor de las intenciones del mundo y estas decisiones acaban de la peor manera. Es algo muy habitual en geopolítica. El Maidán fue iniciado a tenor de que el entonces presidente Yanukovych, bajo influencia rusa, echó para atrás determinadas medidas de acercamiento a la Unión Europea. El propio Yanukovych había prometido acercamiento a la Unión Europea en su campaña electoral, así que razones había para protestar, porque había traicionado su palabra, etcétera, etcétera, etcétera. Esto inició las protestas que derivaron en revueltas y finalmente en una revolución. Vayamos a los elementos de esta revolución que llevaron a la invasión rusa de manera previsible o no. Yo aquí no estoy juzgando ni nada, simplemente estoy tratando de ser lo más objetivo posible, los hechos que influenciaron. De entrada se produjo una intervención por parte de la Unión Europea. La Unión Europea, como era de esperar, intervino apoyando las revueltas. Era bastante lógico. Hasta ahí todo bien. Pero el apoyo que se dio fue probablemente excesivo o poco prudente. Entre otras cosas, se llegó a hablar del ingreso de Ucrania en la Unión Europea. Se llegó a prometer algo que no es posible dado que Ucrania no cumplía, ni ahora no cumplía entonces y tampoco cumple ahora, las condiciones para entrar en la Unión Europea. Aunque en un momento dado sí que podría haber llegado a darse la entrada de Ucrania a la Unión Europea. La promesa de entrar en la Unión Europea para los ucranianos no era poca cosa. Como ya he dicho, Ucrania es el país más pobre de Europa, de aquella era pobre igual que ahora, y eso, el entrar en la Unión Europea habría implicado el recibir grandes cantidades de dinero de los fondos de cohesión europeos, además de poder entrar en el espacio Schengen, pudiendo los ucranianos emigrar libremente a cualquier país de la Unión Europea. Esto enardeció la revuelta, sin duda alguna, que fue lo que hizo la Unión Europea. La Unión Europea no... bueno, ya no me meto en el asunto de que hubieran financiado organizaciones dentro de Ucrania, algo que seguramente se dio también. Por otra parte, hay que señalar que las intenciones de meter a Ucrania dentro de la Unión Europea seguramente eran sinceras, al menos hasta cierto punto, pero se actuó con poca prudencia, ya que esto enardeció las revueltas y hizo que se radicalizasen. El segundo punto que influiría aquí, que aquí estamos, antes era la Unión Europea, bueno, pues ahora es Estados Unidos. Estados Unidos hay que decir además que controla en gran medida la Unión Europea, influyó sin duda en las acciones de la misma. El papel de Estados Unidos seguramente lo analice en otro vídeo, aparte, pues es uno de los actores principales, así que me limitaré a resumir lo máximo posible su papel. El papel de Estados Unidos estuvo definido por sus intereses particulares, entre los cuales está el de destruir a Rusia. A Estados Unidos en ningún momento le interesó ayudar a Ucrania, solo cumplir con su propósito geopolítico de causar daño a Rusia. Hay que decir también que durante los primeros momentos del Maidán, Estados Unidos no contempló la guerra como una posibilidad, no se pensaba en eso. Solamente buscaba aislar a Rusia colocando en Ucrania gobiernos antirrusos, cosa que consiguió. Pero vamos, con estas políticas no se buscó en ningún momento beneficiar a Ucrania, solamente se buscó dañar a Rusia, ¿no? Estados Unidos está muy lejos de Europa y no miró por el interés de los ucranianos, ¿no? El siguiente punto, que aquí ya sí que tuvieron más culpa los ucranianos, que fue el problema del nacionalismo excluyente, ¿no? Como ya he dicho en el vídeo anterior, el nacionalismo es la esencia de toda revolución y la ucraniana no podía ser menos. Pero aquí estamos hablando de grupos de nacionalistas radicales. Grupos de nacionalistas radicales que tuvieron un papel muy importante en el desarrollo del Maidán. Participaron de manera muy activa en las revueltas, eran especialmente activos, etcétera, etcétera. Dentro de estos grupos había algunos que podían ser calificados de neonazis, con posiciones fuertemente derechistas, anticomunistas y racistas, con diversos matices, porque en ese espectro pues hay matizaciones. Estos neonazis fracasaron estrepitosamente en las elecciones posteriores a la revolución, ¿no? Pero supusieron un problema de imagen serio para Ucrania. La propaganda rusa ha usado mucho el comodín del nazismo para justificar su invasión.
y en parte es debido a esto. En mi opinión no lo justifica en absoluto, porque estos grupos ya digo que eran grupos minoritarios y cuando llegó la hora de las votaciones no consiguieron apenas más que representación marginal, ¿no? Pero el problema, lo realmente grave del nacionalismo no fueron los neonazis, sino la política que surgió a partir del Maidán, que fue una política centrada en un nacionalismo que no se podía llegar a considerar nazi, pero que poseía determinadas tendencias xenófobas, sobre todo contra los rusos, a los cuales acusaban, con parte de razón, de ser responsables de la situación de Ucrania, ¿no? El siguiente punto, que ya sería el último, no hay mucho que contar tampoco aquí, que es el cambio de gobierno y la legalización de partidos. Una de las cosas que se llevó a cabo durante el Maidán es que se forzó un cambio de gobierno. Este cambio de gobierno tenía su parte de razón, de hecho para eso se hizo la revuelta, básicamente. Se buscaba cambiar el gobierno porque el gobierno había traicionado a su palabra, ¿no? El presidente de entonces estaba llevando al país en una dirección no deseada y que iba contra sus promesas electorales. Vamos, los revoltosos tenían razón. Hasta aquí todo bien. Pero lo malo es que se empezaron a llevar a cabo ilegalizaciones de partidos y maniobras autoritarias que, aparte de ser moralmente reprobables, colocaron fuera de la ley a bastantes partidos que representaban a parte del país. Esta población, por parte de esta población que fue marginada, se levantó en armas, dando lugar a conflictos civiles, que aquí ya nos metemos de meollo en lo que fue el desastre que fue después el Maidán, ¿no? Con esto quedan descritos los pecados originales del Maidán, lo que yo llamo los pecados originales, ¿no? Los actos a partir de los cuales se fue gestando el desastre. El principal error de Ucrania, bajo mi punto de vista, fue el haber derivado a su revolución hacia posiciones de tendencia pseudo-nazi, fuertemente excluyentes, nada integradoras, no de izquierda nacionalista. Esto se dio seguramente por odio a lo soviético. Y aquí no estoy defendiendo a la izquierda, ni atacando a la derecha, ni nada. Esto es algo que va a molestar a muchos de los que vean este vídeo, pero es un hecho que las revoluciones de izquierdas suelen gestionar mejor la problemática nacional. Un ejemplo lo tenemos en Yugoslavia, lo tenemos en la propia Unión Soviética y lo tenemos en la propia China, que son estados multiculturales, multinacionales y se mantienen ordenados, unidos gracias al comunismo. Aquí no estoy diciendo que hubieran tenido que montar una revolución comunista en Ucrania, pero probablemente si hubieran montado una revolución comunista les habría ido mejor. Estos tiraron en la dirección contraria y eso les acabó llevando al desastre. Deberían de haber buscado la manera de integrar a las minorías rusas y prorrusas en el sistema político surgido tras la revolución. Pero se hizo todo lo contrario, se las marginó, todo bajo la dirección de nacionalistas cortos de miras y también de vendidos a potencias extranjeras, porque la revolución también fracasó a la hora de establecer un gobierno nacionalista. El país quedó bajo influencia extranjera. Antes estaba bajo influencia rusa y pasó a quedar bajo influencia de las potencias occidentales.